Cuando el Sol se ha retirado y el cielo entrega su reino a las constelaciones, nacen los Géminis nocturnos, hijos del murmullo estelar y de la inteligencia que se afila en la penumbra. Su origen no está marcado por el fulgor inmediato, sino por la luz indirecta de la luna, por el parpadeo de Mercurio reflejado en pensamientos que se mueven como corrientes subterráneas. En la noche, el signo de los gemelos adquiere una profundidad distinta, la dualidad deja de ser un juego visible y se convierte en un diálogo interno constante, vasto, silencioso y poderoso. Géminis, regido por Mercurio, es el signo del lenguaje, del intercambio y del movimiento mental. Pero cuando el nacimiento ocurre bajo el manto nocturno, Mercurio no corre a plena luz, se desliza, observa, escucha. La mente se vuelve un territorio donde las ideas no solo se expresan, sino que se incuban. Hay en estos nacidos una facilidad natural para comprender lo que no se dice, para captar los dobles sentidos del mundo, para moverse entre realidades sin necesidad de anunciarlo. La noche les concede un don de percepción fina, casi psíquica, que convierte la curiosidad geminiana en sabiduría acumulada. La épica de Géminis nocturno no se libra en campos de batalla evidentes, sino en el dominio de la palabra, del pensamiento y de la estrategia. Son viajeros del conocimiento, exploradores de símbolos, narradores de lo invisible. La dualidad que define al signo se intensifica, un gemelo mira al mundo, el otro se sumerge en el abismo interior. De esa tensión nace una fuerza creativa inmensa. Pueden habitar la contradicción sin romperse, cambiar de piel sin perder esencia, reinventarse una y otra vez como si cada noche ofreciera una vida nueva. La noche también entrega resistencia. Mientras otros buscan validación externa, Géminis nocturno aprende a sostenerse en su propio universo mental. Hay una independencia temprana, una autosuficiencia silenciosa. El pensamiento se vuelve refugio y arma. La palabra puede ser suave como un susurro lunar o afilada como un rayo mercurial cruzando la oscuridad. Esta capacidad de adaptación convierte a estos nacidos en sobrevivientes de crisis, en alquimistas que transforman el caos en sentido. Astrológicamente, la noche potencia la relación con el inconsciente. Los sueños suelen ser intensos, reveladores, cargados de mensajes simbólicos. La mente nunca descansa del todo, incluso en reposo, procesa, conecta, traduce. De ahí surge una comprensión profunda del tiempo, de los ciclos, de las fases humanas. Géminis nocturno entiende que nada es estático, que todo muta, y en lugar de temerlo, aprende a fluir con esa ley universal. En el plano épico, estos Géminis son mensajeros entre mundos. Pueden moverse entre lo racional y lo mágico, entre la lógica y la intuición. Su misión no es imponer verdades, sino abrir caminos, sembrar ideas, despertar conciencias. Allí donde hay confusión, llevan claridad, donde hay silencio forzado, llevan palabra, donde hay rigidez, llevan movimiento. No necesitan tronos ni aplausos, su victoria está en la transformación invisible que provocan. La motivación que los impulsa no nace del ruido externo, sino de una llama interna alimentada por la noche. Hay una determinación tranquila, una ambición intelectual que no se apaga. Cada caída se convierte en aprendizaje, cada pérdida en información valiosa. Saben que la mente es un universo en expansión constante y que dominarla es la mayor de las conquistas. Por eso avanzan, incluso cuando nadie mira, incluso cuando el camino no está iluminado. Géminis nacido en la noche encarna la promesa de que la oscuridad no es ausencia, sino gestación. En ese espacio silencioso se forman las ideas que luego cambian realidades. Son portadores de un heroísmo distinto, el de quien piensa, comprende, comunica y evoluciona sin necesidad de estruendo. Bajo las estrellas, estos gemelos continúan su viaje eterno, llevando en cada palabra el eco del cosmos y en cada pensamiento la certeza de que el conocimiento es una forma sagrada de poder. Existe en Géminis nacido en la noche una relación singular con el silencio, no como vacío sino como materia viva. Mientras otros lo evitan, estos nativos lo atraviesan y lo descifran. El silencio nocturno se convierte en un lenguaje paralelo que alimenta su pensamiento. Allí aprenden a escuchar corrientes sutiles, cambios mínimos en la energía de los demás, variaciones invisibles en el ambiente. Esta capacidad los vuelve especialmente sensibles a los climas emocionales colectivos, capaces de anticipar tensiones, cambios de rumbo o despertares antes de que se expresen abiertamente. La noche también imprime una ética particular respecto al conocimiento. Para Géminis nocturno, saber no es acumular datos, sino comprender consecuencias.
Existe una conciencia profunda del poder de la información y de la responsabilidad que conlleva. Por eso, aunque puedan manejar verdades complejas o incómodas, rara vez las usan de forma destructiva. Prefieren la precisión a la exageración, la estrategia al impulso. Esta madurez intelectual suele desarrollarse temprano, a veces a costa de una infancia donde se sienten mayores que su entorno, observadores más que participantes. En lo espiritual, estos Géminis no siguen dogmas rígidos. Su fe es móvil, exploratoria, construida a partir de experiencias directas, símbolos, sueños y lecturas transversales. La noche abre portales internos que los conectan con lo arquetípico, con mitos antiguos, con narrativas cósmicas que resuenan en su mente como memorias olvidadas. No necesitan pruebas externas para sentir esa conexión, les basta la coherencia interna entre pensamiento, intuición y vivencia. La épica personal de Géminis nocturno suele estar marcada por momentos de ruptura súbita. Cambios de rumbo radicales, decisiones que otros consideran imprevisibles, cierres abruptos de etapas que ya cumplieron su función. Estos cortes no nacen del capricho, sino de una comprensión silenciosa de que quedarse sería estancarse. La noche les enseña a soltar sin dramatismo, a caminar hacia lo desconocido con curiosidad en lugar de miedo. En el ámbito creativo, la oscuridad actúa como catalizador. Las mejores ideas llegan cuando el mundo duerme, cuando la mente colectiva se apaga y la individual se expande. Muchos Géminis nocturnos desarrollan una creatividad que mezcla lógica y simbolismo, estructura y caos, palabra y misterio. No crean para impresionar, crean para ordenar el universo interno, y en ese acto, ofrecen a otros una nueva forma de comprender la realidad. La relación con la soledad es otro territorio no evidente. No la viven como carencia, sino como laboratorio. La soledad nocturna es espacio de ensayo, de reconstrucción, de afinación del pensamiento. Sin embargo, esta comodidad con el aislamiento puede volverlos selectivos hasta el extremo. Aprenden con el tiempo que compartir no debilita su mundo interno, sino que lo enriquece cuando el intercambio es genuino. Astrológicamente, la noche potencia la polaridad mutable de Géminis de una forma más profunda. El cambio no es solo externo, es interno, constante, casi imperceptible. Se reinventan sin ruido, ajustan creencias, modifican perspectivas, actualizan su identidad como quien actualiza un mapa estelar. Esta flexibilidad mental los vuelve indispensables en tiempos de transición, cuando las estructuras antiguas ya no funcionan y las nuevas aún no tienen forma. La motivación última de Géminis nacido en la noche es la coherencia entre pensamiento y acción. No buscan ser entendidos por todos, sino ser fieles a la verdad que han descubierto en su propio proceso. Avanzan impulsados por una brújula interna que no depende de aplausos ni de certezas externas. Incluso en la duda, incluso en la contradicción, continúan, porque saben que el movimiento es su naturaleza y la noche su aliada. Así, su camino se despliega como una saga silenciosa pero poderosa. Cada idea compartida, cada palabra elegida, cada cambio asumido deja una huella que no siempre se ve de inmediato. Géminis nocturno camina entre mundos, entre luces y sombras, recordando al universo que el pensamiento también es una forma de valentía y que la verdadera épica puede desarrollarse en la quietud de una mente despierta bajo las estrellas. Hay en Géminis nacido en la noche una relación particular con el destino colectivo, como si su mente no perteneciera del todo a una sola vida sino a un entramado más amplio. Estos nativos suelen captar ideas que parecen adelantadas a su tiempo o, por el contrario, antiguas como si provinieran de memorias remotas. La noche abre una grieta en la percepción ordinaria y permite que el pensamiento viaje en ambas direcciones. Por eso su voz puede resultar disruptiva, no habla solo desde el presente, sino desde una síntesis invisible entre lo que fue y lo que aún no ha tomado forma. La identidad, para ellos, no es un punto fijo sino un proceso vivo. Mientras otros buscan definirse para sentirse seguros, Géminis nocturno encuentra seguridad en el movimiento constante de su yo. Puede cambiar de opinión sin sentir que traiciona su esencia, porque entiende que la esencia no es rigidez, sino coherencia evolutiva. Esta comprensión profunda los vuelve resilientes frente a crisis de identidad que paralizan a otros. Allí donde hay derrumbe, ellos detectan material para reconstrucción. Existe también una relación especial con la verdad. No la conciben como algo absoluto ni definitivo, sino como un organismo que respira y se transforma. Esta visión los hace tolerantes ante la ambigüedad y expertos en navegar zonas grises.
Pueden sostener conversaciones complejas sin necesidad de imponer conclusiones, y eso los convierte en mediadores naturales en conflictos donde las posiciones parecen irreconciliables. La noche les enseña que no todo debe resolverse a plena luz, que algunas verdades necesitan sombra para madurar. En el plano del karma, Géminis nocturno suele cargar con lecciones relacionadas con la voz y el uso del conocimiento. A lo largo de su vida se enfrenta a situaciones donde callar o hablar cambia el rumbo de los acontecimientos. Cada elección fortalece su discernimiento. Con el tiempo, desarrollan una ética interna muy refinada, saben cuándo una palabra libera y cuándo encadena, cuándo ilumina y cuándo hiere. Esta maestría no surge sin pruebas, nace de errores, silencios mal elegidos y verdades dichas demasiado pronto. La relación con el poder es sutil pero profunda. No buscan dominar desde estructuras visibles, pero influyen desde las ideas que siembran. Su poder reside en la capacidad de reconfigurar narrativas, de cambiar el significado de las cosas, de ofrecer nuevas interpretaciones que alteran decisiones colectivas. Son estrategas del pensamiento, arquitectos invisibles de cambios que otros ejecutan sin saber de dónde surgieron. La noche también intensifica su vínculo con la intuición corporal. Aunque Géminis es un signo mental, estos nativos aprenden a escuchar señales físicas como extensiones del pensamiento. El cuerpo se convierte en un radar que detecta incoherencias, peligros o oportunidades antes de que la mente las formule. Esta integración mente-cuerpo los vuelve especialmente hábiles para moverse en entornos inciertos, donde la lógica pura no alcanza. En la dimensión épica, Géminis nocturno encarna al guardián del umbral. No es el héroe que conquista por fuerza, sino el que custodia el paso entre mundos, el que traduce lo incomprensible, el que permite que otros crucen sin perderse. Su camino no siempre es reconocido, pero es esencial. Sin su presencia, muchas transformaciones quedarían incompletas, muchas ideas quedarían atrapadas entre planos. La relación con la noche evoluciona con los años. Al principio puede sentirse como refugio o escondite, más adelante se convierte en territorio de poder consciente. Aprenden a usar la quietud, la introspección y el retiro no como huida, sino como preparación. Cada pausa fortalece el siguiente movimiento. Cada silencio afina la próxima palabra. La motivación final de Géminis nacido en la noche no es alcanzar un destino concreto, sino mantenerse fiel al proceso de expansión constante. Saben que la mente es infinita y que limitarla sería la verdadera derrota. Avanzan impulsados por una curiosidad sagrada, por el deseo de comprender capas cada vez más profundas de la realidad. Incluso cuando el mundo parece caótico, incluso cuando la información abruma, mantienen la claridad interior de quien sabe navegar la oscuridad. Así, su existencia se despliega como una epopeya intelectual y espiritual. No dejan monumentos de piedra, dejan ideas que sobreviven. No buscan ser recordados como figuras estáticas, sino como movimientos que abrieron caminos. Géminis nacido en la noche continúa su viaje silencioso, llevando consigo la certeza de que pensar con profundidad, cambiar con conciencia y comunicar con verdad es una de las formas más altas de heroísmo bajo el cielo estrellado. La noche también deja una huella profunda en la manera en que Géminis experimenta la memoria. No se trata de recuerdos lineales ni de nostalgias simples, sino de una memoria viva, asociativa, casi estelar. Un gesto, una palabra escuchada al pasar, una imagen fugaz puede activar constelaciones enteras de significado. Esta forma de recordar convierte su mente en un archivo dinámico donde todo está conectado. Gracias a ello, pueden encontrar soluciones inesperadas, unir ideas aparentemente inconexas y rescatar saberes olvidados justo cuando son necesarios. La noche les enseña que nada desaparece del todo, que todo queda flotando a la espera de ser reinterpretado. Existe también una relación singular con el error. Para Géminis nocturno, equivocarse no es un fracaso sino una variación del camino. La noche, al ocultar lo evidente, obliga a avanzar por tanteo, y ese aprendizaje los vuelve audaces en terrenos inciertos. No temen rectificar, redefinir, reescribir su propia historia. Esta capacidad de corregir sin culpa les otorga una ventaja épica, mientras otros quedan atrapados en decisiones pasadas, ellos se liberan ajustando el rumbo con inteligencia y rapidez. En el ámbito social, suelen ocupar un lugar difícil de clasificar. No siempre están en el centro, pero tampoco en los márgenes. Se mueven entre grupos, lenguajes y mundos con una naturalidad desconcertante. La noche les concede el don de la invisibilidad estratégica, pueden observar sin ser observados, influir sin exponerse,
comprender sin intervenir de inmediato. Esta posición intermedia los convierte en nodos esenciales de información y conexión, aunque su importancia no siempre sea reconocida de forma explícita. Astrológicamente, la noche amplifica la relación de Géminis con los ritmos lunares, incluso si el Sol está en un signo regido por Mercurio. Las emociones no se manifiestan de forma explosiva, sino en oleadas internas que requieren tiempo para ser comprendidas. Esto explica por qué muchos Géminis nocturnos parecen fríos o distantes cuando en realidad están procesando con profundidad. Su épica emocional no es visible, pero es intensa. Cada sentimiento es analizado, decantado y finalmente integrado en una comprensión más amplia de sí mismos y del mundo. La forma en que enfrentan el miedo es otro aspecto poco evidente. No lo combaten frontalmente, lo estudian. El miedo se convierte en información, en señal, en código a descifrar. Esta actitud transforma amenazas en oportunidades de conocimiento. La noche les enseña que lo desconocido no es enemigo, sino territorio virgen. Por eso pueden adentrarse en temas tabú, conversaciones incómodas o ideas disruptivas con una calma que desarma a quienes los rodean. En su camino vital, suelen atravesar periodos de mutismo voluntario. No por incapacidad de comunicarse, sino por la necesidad de recalibrar su voz. Estos silencios son etapas de gestación, donde la mente reorganiza prioridades y redefine sentidos. Cuando vuelven a hablar, lo hacen con una claridad renovada, con palabras que pesan porque han sido destiladas en la oscuridad. La noche les enseña que hablar menos puede significar decir más. La épica de Géminis nocturno también se manifiesta en su relación con el aprendizaje continuo. No conciben la sabiduría como una meta alcanzable, sino como un viaje interminable. Siempre hay algo nuevo que integrar, una perspectiva distinta que considerar. Esta humildad intelectual los mantiene en movimiento y evita que se vuelvan dogmáticos. En un mundo que cambia sin cesar, ellos encarnan la adaptación consciente, la mente que no se aferra y por eso no se rompe. La motivación que los sostiene incluso en los momentos más oscuros es la certeza íntima de que todo puede ser comprendido. Puede no ser ahora, puede no ser fácil, pero existe una confianza profunda en la capacidad humana de traducir el caos en sentido. Esa fe en la inteligencia, en la palabra y en la conexión es su antorcha. No ilumina todo el camino de una vez, pero basta para dar el siguiente paso. Así, Géminis nacido en la noche continúa su travesía como un caminante entre sombras fértiles. No huye de la oscuridad, la utiliza. No teme la complejidad, la habita. Su legado no se mide en conquistas visibles, sino en comprensiones transmitidas, en mentes abiertas, en puentes tendidos entre realidades que antes no dialogaban. Bajo el cielo nocturno, su pensamiento sigue en movimiento, recordando al universo que incluso en la penumbra más profunda pueden hacer una claridad capaz de transformar destinos. Hay en Géminis nacido en la noche una relación especial con la escucha profunda, una escucha que no se limita a las palabras sino que se extiende a los gestos, a las pausas, a las incoherencias sutiles entre lo que se dice y lo que se siente. Esta capacidad convierte a estos nativos en lectores del alma ajena, no desde la invasión sino desde la comprensión silenciosa. La noche les enseña que la verdad rara vez se expresa de forma directa y que lo esencial suele esconderse en los intersticios del discurso. Gracias a ello, pueden acompañar procesos ajenos con una lucidez compasiva, ofreciendo exactamente lo necesario, ni más ni menos. Su vínculo con el cambio social es otro territorio profundo. Géminis nocturno no suele ser el rostro visible de las revoluciones, pero sí la mente que las anticipa o las articula. Perciben cuando una narrativa colectiva se agota, cuando un sistema de ideas ya no responde a la realidad emergente. En esos momentos, su pensamiento se activa como un laboratorio creativo donde se gestan nuevos lenguajes, nuevas formas de nombrar lo que aún no tiene nombre. La noche les concede la paciencia para esperar el momento justo en que esas ideas puedan ser comprendidas. Existe también una relación particular con la contradicción interna. Lejos de buscar resolverla rápidamente, estos Géminis aprenden a convivir con ella como una fuente de energía. Dos pensamientos opuestos no se anulan, se tensionan, y en esa tensión nace una comprensión más amplia. Esta habilidad los vuelve especialmente aptos para navegar épocas de polarización, donde la rigidez domina. Ellos recuerdan, con su sola presencia, que la complejidad no es debilidad, sino profundidad. En el plano emocional, la noche intensifica su mundo afectivo de manera introspectiva. No necesitan dramatizar para sentir con intensidad. El amor, la pérdida, la alegría y el dolor se viven hacia adentro,
como corrientes profundas que moldean su carácter. Esto les da una estabilidad sorprendente frente a crisis emocionales externas, aunque también puede llevarlos a cargar más de lo que muestran. Con el tiempo, aprenden que compartir ese peso no los fragmenta, sino que los humaniza. La relación con la vocación es cambiante pero coherente en su esencia. Pueden transitar múltiples caminos profesionales o creativos sin perder el hilo interno que los une. Cada etapa aporta una herramienta distinta a su arsenal mental. La noche les recuerda que no existe una sola forma de cumplir un destino y que la verdadera fidelidad no es a una forma, sino a una intención profunda. Esta flexibilidad los libera de la culpa por cambiar y los impulsa a crecer sin pedir permiso. Astrológicamente, la noche refuerza su capacidad de observar los tránsitos de la vida como procesos pedagógicos. Cada obstáculo es una lección cifrada, cada encuentro un mensaje, cada despedida una reorganización necesaria. Esta lectura simbólica de la experiencia los vuelve resistentes al cinismo. Incluso en contextos adversos, conservan una mirada que busca sentido, no para justificar el dolor, sino para transformarlo en comprensión. La épica de Géminis nocturno se manifiesta también en su relación con el lenguaje interno. El diálogo consigo mismos es constante, rico, a veces desafiante. No se conforman con respuestas simples ni con explicaciones heredadas. Se cuestionan, se replantean, se actualizan. Este ejercicio permanente de autoconciencia los vuelve dueños de una libertad poco común, la libertad de pensar por sí mismos incluso cuando el entorno presiona por conformidad. La noche les otorga además una conexión especial con los márgenes, con lo que no encaja del todo. Suelen sentirse atraídos por personas, ideas o caminos que otros descartan por incomprensibles o incómodos. En esos márgenes se encuentran semillas de renovación. Allí donde hay exclusión, ellos detectan potencial. Esta afinidad los convierte en aliados naturales de lo emergente, de lo que aún no ha sido legitimado pero contiene verdad. La motivación que los sostiene no es la urgencia, sino la persistencia. Avanzan paso a paso, pensamiento a pensamiento, palabra a palabra. No necesitan resultados inmediatos para continuar. Confían en el proceso porque conocen el valor de la gestación silenciosa. La noche les ha enseñado que lo que madura sin apuro suele tener raíces más profundas. Así, Géminis nacido en la noche continúa su travesía como un portador de claridad discreta. No busca deslumbrar, busca comprender. No pretende imponer, busca conectar. Su camino es una epopeya mental, emocional y espiritual que se despliega en capas, como el cielo nocturno mismo. Y en cada una de esas capas deja una huella invisible pero duradera, recordando que la inteligencia consciente, la palabra honesta y la apertura al cambio son fuerzas capaces de transformar el mundo sin necesidad de levantar la voz. Hay también en Géminis nacido en la noche una relación muy particular con el lenguaje no humano. No solo entienden palabras, leen símbolos, patrones, coincidencias, ritmos. El universo se presenta ante ellos como un texto vivo que puede ser interpretado. Una secuencia de hechos aparentemente casuales, un encuentro fortuito, una frase escuchada al azar adquieren valor de señal. Esta capacidad de lectura simbólica no los vuelve supersticiosos, sino atentos. La noche les enseña que la realidad se comunica de muchas maneras y que limitarse a una sola empobrece la comprensión del todo. Su vínculo con el aprendizaje autodidacta es profundo. Aunque puedan transitar sistemas formales de conocimiento, la verdadera expansión ocurre cuando exploran por cuenta propia. Investigan, comparan, conectan disciplinas distintas, cruzan información que otros mantienen separada. Esta transversalidad mental los vuelve pioneros en enfoques nuevos, incluso cuando no buscan serlo. La noche alimenta esta autonomía intelectual, recordándoles que la autoridad última no está afuera, sino en la coherencia interna entre lo aprendido y lo vivido. Existe en ellos una relación sutil con la melancolía, no como tristeza estéril, sino como conciencia de la impermanencia. La noche les revela que todo cambia, que nada puede retenerse para siempre. Esta comprensión, lejos de paralizarlos, los vuelve más presentes. Valoran las conversaciones, los momentos, las conexiones, porque saben que son fugaces. La épica de Géminis nocturno incluye aprender a amar sin poseer, a involucrarse sin aferrarse, a comprometerse sabiendo que el cambio es inevitable. En situaciones de crisis colectiva, su mente se vuelve un faro discreto. Mientras otros reaccionan desde el miedo o la impulsividad, ellos observan, analizan, contextualizan.
No minimizan el peligro, pero tampoco se dejan arrastrar por el pánico. La noche les ha enseñado a moverse cuando la visibilidad es baja, a confiar en la intuición informada, a avanzar aun cuando no hay garantías. Esta serenidad estratégica los convierte en referentes silenciosos en momentos de incertidumbre. Su relación con la creatividad verbal va más allá de la expresión artística. Incluso en conversaciones cotidianas, saben elegir palabras que abren espacios en lugar de cerrarlos. Pueden reformular un conflicto, resignificar una herida, cambiar el tono de una situación simplemente nombrándola de otra manera. Esta alquimia del lenguaje es una de sus mayores armas épicas. No imponen soluciones, transforman perspectivas, y en ese cambio se desbloquean caminos. Astrológicamente, la noche intensifica su capacidad de observar los ciclos de inicio y cierre con precisión. Reconocen cuando algo están haciendo y cuando algo ha cumplido su función. Esta percepción los vuelve hábiles para iniciar proyectos en el momento adecuado y para retirarse sin resentimiento cuando corresponde. No se aferran a estructuras caducas, ni personales ni colectivas. La noche les enseña que soltar a tiempo es una forma de inteligencia. Hay también una relación profunda con la autenticidad intelectual. Géminis nocturno no repite ideas solo porque sean aceptadas. Necesita comprenderlas, cuestionarlas, pasarlas por el filtro de su propia experiencia mental. Esto puede volverlos incómodos en entornos dogmáticos, pero también indispensables para evitar el estancamiento. Su épica no consiste en destruir sistemas, sino en oxigenarlos, en introducir preguntas donde reina la inercia. La manera en que enfrentan la soledad evoluciona hacia una maestría interna. Aprenden a estar consigo mismos sin distracción constante, a habitar su mente sin huir de ella. Este entrenamiento los vuelve menos dependientes de estímulos externos y más sólidos en su centro. Desde ahí pueden relacionarse con otros sin necesidad de llenar vacíos, sino desde el deseo genuino de intercambio. La noche también afina su sentido del humor, muchas veces sutil, irónico, inteligente. No buscan la risa fácil, sino la que revela verdades incómodas de forma liviana. El humor se convierte en otra forma de sabiduría, una herramienta para desarmar tensiones y señalar absurdos sin violencia. Esta capacidad los ayuda a atravesar momentos densos sin perder ligereza. La motivación que los impulsa, incluso cuando el cansancio mental aparece, es la certeza de que cada comprensión alcanzada amplía el horizonte colectivo. Aunque no siempre vean resultados inmediatos, saben que pensar con profundidad, comunicar con conciencia y adaptarse con integridad deja una huella que trasciende lo personal. Esa fe en el impacto invisible sostiene su marcha. Así, Géminis nacido en la noche continúa desplegando una épica silenciosa, hecha de ideas que germinan despacio, de palabras que encuentran su momento, de cambios asumidos con lucidez. Bajo el cielo oscuro, donde las estrellas solo se revelan a quien se detiene a mirar, su mente sigue trazando mapas invisibles. Y en esos mapas se inscribe una verdad esencial, que la inteligencia sensible, la curiosidad consciente y la capacidad de mutar sin perder el alma son fuerzas capaces de transformar realidades enteras desde la sombra fértil de la noche. En la arquitectura interna de Géminis nacido en la noche existe una relación muy particular con el vacío. No lo viven como ausencia ni como amenaza, sino como espacio fértil. El vacío mental, emocional o incluso existencial se convierte en un campo donde algo nuevo puede emerger. La noche les enseña que no todo debe estar lleno, explicado o resuelto de inmediato. Esta tolerancia al no saber los vuelve exploradores auténticos de lo desconocido. Mientras otros se apresuran a cerrar significados, ellos permiten que las preguntas respiren, que las ideas se acomoden solas hasta revelar una forma más honesta. Hay también una afinidad profunda con los límites difusos. Géminis nocturno no piensa en términos de fronteras rígidas entre disciplinas, identidades o etapas vitales. Percibe la vida como un continuo en transformación, donde cada límite es permeable. Esta visión los vuelve hábiles para moverse entre mundos que parecen incompatibles, razón y emoción, ciencia y simbolismo, tradición e innovación. En lugar de elegir un bando, integran. En lugar de fragmentar, sintetizan. Esta capacidad integradora es una de sus mayores gestas épicas, aunque rara vez sea celebrada de manera explícita. La noche también moldea una relación singular con la paciencia. Aunque Géminis es un signo asociado al movimiento rápido, en su versión nocturna aprende a esperar sin ansiedad. No se trata de pasividad, sino de una espera activa, atenta, estratégica.
saben que hay momentos en los que avanzar sería forzar y que el verdadero poder está en leer el ritmo correcto. Esta comprensión del tempo los convierte en maestros del momento oportuno, capaces de intervenir justo cuando una palabra, una idea o una decisión puede generar el mayor impacto. En el plano emocional profundo, existe una valentía silenciosa. Géminis nacido en la noche no huye de sus zonas oscuras. Las observa, las nombra internamente, las estudia. Puede convivir con ambivalencias emocionales sin necesidad de negarlas o dramatizarlas. Esta madurez afectiva no siempre se percibe desde afuera, pero se manifiesta en una estabilidad interna que les permite sostener a otros sin perderse a sí mismos. Son refugio mental y emocional para quienes atraviesan confusión, incluso cuando no se presentan como tales. La relación con la intuición intelectual es otro rasgo distintivo. No se trata de intuición impulsiva, sino de una percepción súbita que surge tras largos periodos de observación silenciosa. De pronto, todo encaja. Una idea ilumina un entramado complejo. Una comprensión atraviesa capas enteras de duda. Estos momentos de claridad no son casuales, son el resultado de una mente que ha sabido habitar la noche sin desesperar. Por eso, cuando hablan desde esa certeza, sus palabras tienen un peso especial, como si condensaran un proceso largo e invisible. Astrológicamente, la noche acentúa la función de Mercurio como psicopompo, guía entre mundos. Géminis nocturno no solo comunica entre personas, sino entre niveles de conciencia. Puede traducir lo abstracto en concreto, lo emocional en comprensible, lo caótico en narrable. Esta capacidad los vuelve esenciales en contextos de transición, duelo, cambio profundo o crisis identitaria. Donde otros se sienten perdidos, ellos trazan mapas provisorios que permiten avanzar. Existe también una relación especial con la coherencia ética. No siempre alineada con normas externas, sino con un código interno cuidadosamente construido. Géminis nacido en la noche puede cuestionar leyes, costumbres o consensos si percibe que han perdido sentido. No lo hace desde la rebeldía impulsiva, sino desde una reflexión profunda sobre las consecuencias de sostener estructuras vacías. Esta integridad intelectual los vuelve incómodos para sistemas rígidos, pero indispensables para la evolución colectiva. La noche fortalece además su capacidad de regeneración mental. Incluso tras periodos de saturación, desilusión o desgaste intelectual, encuentran la forma de recomponerse. El descanso no siempre implica inactividad, sino cambio de enfoque, exploración lateral, silencio reparador. Esta elasticidad mental les permite sostener trayectorias largas sin quemarse por completo, aprendiendo a dosificar su energía cognitiva como un recurso sagrado. En la dimensión épica, Géminis nocturno encarna al sabio errante, al portador de antorchas pequeñas pero constantes. No ilumina de golpe, ilumina lo suficiente para seguir caminando. Su viaje no busca un final glorioso, sino una expansión continua de comprensión. Cada etapa recorrida amplía su mirada, cada experiencia suma una capa más de significado. La motivación que subyace a todo su camino es la fidelidad al movimiento consciente. No moverse por huida, no cambiar por miedo, sino transformarse por comprensión. Esta distinción los guía incluso en los momentos más inciertos. Saben que detenerse demasiado tiempo en una forma que ya no vibra sería traicionarse, y avanzar sin sentido sería dispersarse. Por eso caminan atentos, lúcidos, abiertos. Así, Géminis nacido en la noche continúa su travesía como un cartógrafo del pensamiento y del alma. No impone rutas, las revela. No promete certezas, ofrece claridad suficiente para avanzar. Bajo el cielo oscuro, donde solo quienes observan con paciencia descubren constelaciones, su mente sigue tejiendo conexiones invisibles. Y en ese tejido se afirma una verdad profunda y motivadora, que la conciencia en movimiento, cultivada en la noche, es una de las fuerzas más transformadoras que existen, capaz de abrir caminos donde antes solo había sombra. En el trasfondo más sutil de Géminis nacido en la noche existe una relación íntima con lo invisible que no busca ser demostrada, solo vivida. No se trata de misterio como espectáculo, sino de misterio como estado natural. La noche enseña que no todo lo real es evidente y que muchas fuerzas actúan sin mostrarse. Esta comprensión genera una confianza profunda en los procesos que no pueden acelerarse ni forzarse. Por eso, incluso cuando el entorno exige definiciones rápidas, estos nativos saben sostener la ambigüedad sin perder dirección. Hay una calma subterránea que los acompaña, una certeza de que el sentido emerge cuando se respeta el ritmo interno de las cosas.
su relación con el pensamiento abstracto alcanza niveles poco comunes. No solo analizan conceptos, sino que los habitan. Una idea no es para ellos un objeto externo, sino un territorio que se recorre desde distintos ángulos. Esta forma de pensar les permite detectar fallas estructurales en sistemas complejos, ya sean ideológicos, sociales o personales. La noche les otorga la capacidad de desarmar una idea sin destruirla, de examinarla desde dentro y reconstruirla más coherente, más viva. Esta habilidad los convierte en reformadores silenciosos del pensamiento colectivo. Hay también una conexión profunda con la resiliencia emocional intelectualizada. Cuando atraviesan pérdidas, decepciones o rupturas, el dolor no se disuelve en negación ni se desborda sin forma. Se transforma en materia de comprensión. La mente procesa, ordena, resignifica. No para anestesiar la emoción, sino para integrarla. Esta alquimia interior es una de sus mayores fortalezas épicas, convertir la experiencia difícil en sabiduría utilizable, en claridad que ilumina etapas futuras. La noche moldea una relación singular con la identidad social. Géminis nocturno no necesita encajar completamente en etiquetas o roles definidos. Puede desempeñarlos, pero no se confunde con ellos. Existe una distancia lúcida entre lo que hace y lo que es. Esta separación interna los protege de crisis profundas cuando una etapa termina o una función deja de tener sentido. Saben que la identidad no se pierde, se transforma, y que cada rol es solo una vestidura temporal en un viaje más amplio. En el plano de la comunicación, su fuerza no reside solo en lo que dicen, sino en cómo generan espacios de pensamiento en otros. Una conversación con ellos suele dejar ecos, preguntas nuevas, asociaciones inesperadas. No buscan convencer, sino despertar. Esta capacidad de sembrar inquietudes fértiles es una forma elevada de liderazgo intelectual. La noche les enseña que no hace falta dirigir para influir, ni imponerse para transformar. Astrológicamente, la noche intensifica la percepción de los ciclos mercuriales internos. Periodos de intensa actividad mental se alternan con fases de repliegue reflexivo. Aprender a respetar estos ciclos es clave para su equilibrio. Cuando lo hacen, su productividad se vuelve profunda y sostenible. Cuando no, aparece la dispersión o el agotamiento. Con el tiempo, desarrollan una maestría en reconocer cuándo hablar, cuándo estudiar, cuándo callar y cuándo cambiar de enfoque. Existe también una relación especial con la justicia conceptual. Géminis nocturno siente una incomodidad profunda frente a ideas mal construidas, argumentos vacíos o discursos manipuladores. No siempre los confronta abiertamente, pero los desmonta internamente con precisión quirúrgica. Esta ética intelectual los lleva a defender la claridad, la coherencia y la honestidad del pensamiento, incluso cuando hacerlo no es popular. Su épica no es la del combate frontal, sino la del discernimiento constante. La noche fortalece además su vínculo con lo liminal, con los momentos de transición donde nada es del todo viejo ni del todo nuevo. En esos umbrales se sienten extrañamente en casa. Mientras otros se angustian ante la incertidumbre, ellos la leen como señal de cambio inminente. Esta comodidad con lo intermedio los vuelve guías naturales en procesos de transformación, tanto propios como ajenos. En el nivel más profundo de motivación, Géminis nacido en la noche avanza impulsado por una fidelidad inquebrantable a la expansión de la conciencia. No se trata de acumular saber por ego, sino de ampliar la capacidad de comprender la complejidad del mundo y de sí mismos. Cada idea integrada es una victoria silenciosa. Cada prejuicio superado, una conquista. Cada palabra afinada, un acto de responsabilidad cósmica. Así, su recorrido vital se asemeja a una travesía nocturna guiada por estrellas móviles. No hay mapas definitivos, pero sí una orientación constante hacia la lucidez. Caminan sabiendo que la claridad no siempre es luz plena, que a veces es una pequeña chispa suficiente para no perderse. Y en ese caminar persistente, reflexivo y adaptable, dejan una huella profunda aunque invisible, recordando que la noche no es solo el escenario del pensamiento, sino su aliada más antigua, el espacio donde la mente se vuelve verdaderamente libre y capaz de transformar el destino a través de la comprensión. En la raíz más profunda de Géminis nacido en la noche existe una alianza silenciosa con la incertidumbre como maestra. No la viven como error del destino, sino como lenguaje del cosmos. Allí donde la vida no ofrece instrucciones claras, estos nativos afinan su percepción y desarrollan una inteligencia flexible, capaz de operar sin garantías.
La noche los educa en la navegación a ciegas, en la lectura de señales mínimas, en la confianza en procesos que aún no revelan su forma final. Esta destreza los vuelve especialmente aptos para abrir caminos donde antes solo había confusión. Su relación con la voluntad es distinta a la de otros temperamentos. No se impone desde la rigidez ni desde la obstinación, sino desde la constancia mental. Géminis nocturno puede sostener una idea durante largos periodos sin necesidad de resultados inmediatos. Esta perseverancia silenciosa es una de sus mayores fortalezas épicas. Mientras otros abandonan al no ver frutos rápidos, ellos continúan ajustando, refinando, esperando el momento justo en que la semilla mental encuentra tierra fértil. Existe también una sensibilidad particular hacia los cambios sutiles en el propio pensamiento. Perciben cuando una creencia empieza a quedar obsoleta, cuando una explicación ya no alcanza. Esta autovigilancia intelectual les permite actualizarse sin crisis dramáticas. Cambiar de idea no es derrota, es señal de crecimiento. La noche les enseña que evolucionar mentalmente es una forma de valentía, especialmente en un mundo que premia la certeza rígida. En el plano de las relaciones humanas, Géminis nacido en la noche desarrolla una forma de lealtad poco convencional pero profunda. No se basa en la permanencia inmutable, sino en la honestidad intelectual y emocional. Son leales a la verdad del vínculo, no a su forma externa. Esto los lleva a cuidar la calidad del intercambio más que la apariencia de estabilidad. Cuando permanecen, lo hacen con presencia consciente; cuando se alejan, suele ser porque perciben que el vínculo ya no permite crecimiento mutuo. La noche también despierta una relación singular con la humildad cósmica. A pesar de su agudeza mental, estos Géminis no se creen dueños del saber absoluto. Son conscientes de la vastedad de lo desconocido y eso los mantiene curiosos, abiertos, receptivos. Esta humildad no es inseguridad, es sabiduría temprana. Entender que siempre hay más por comprender los libera de la soberbia intelectual y los mantiene en estado de aprendizaje continuo. Astrológicamente, la condición nocturna intensifica la capacidad de Mercurio para operar como mensajero entre planos internos. El pensamiento no solo se dirige hacia afuera, sino que explora capas profundas de autoconciencia. Esto da lugar a una relación íntima con el monólogo interno, que no es ruido, sino laboratorio. Allí se ensayan ideas, se procesan emociones, se ensayan palabras antes de pronunciarlas. Este trabajo invisible explica por qué, cuando finalmente hablan, suelen hacerlo con precisión y sentido. Hay también una conexión profunda con la noción de legado inmaterial. Géminis nocturno no necesariamente busca dejar obras visibles, sino influencias duraderas. Una idea transmitida, una forma de pensar sembrada, una conversación transformadora pueden ser suficientes. Comprenden que el impacto real no siempre es medible y que muchas de las mayores transformaciones ocurren en silencio, en la intimidad de una mente que despierta gracias a una palabra justa. La noche fortalece su capacidad de adaptación ética. No cambian valores con facilidad, pero sí la forma de expresarlos. Saben que los principios que no se adaptan al contexto corren el riesgo de volverse estériles. Esta flexibilidad moral consciente les permite actuar con integridad en escenarios complejos, donde las soluciones simples no existen. No buscan pureza abstracta, buscan coherencia viva entre pensamiento, intención y acción. En el terreno del conflicto interno, Géminis nocturno desarrolla una habilidad poco común para dialogar consigo mismo. No reprime partes contradictorias, las escucha. Esta negociación interna constante evita rupturas abruptas y favorece integraciones profundas. La noche les enseña que la unidad no se logra eliminando la diversidad interna, sino coordinándola. De ahí surge una estabilidad dinámica, capaz de sostener cambios sin perder centro. La motivación que atraviesa todo su recorrido no es el control, sino la comprensión expansiva. Avanzan impulsados por la necesidad de entender más, no para dominar, sino para conectar. Cada nueva comprensión amplía su capacidad de empatía, de lectura del mundo, de intervención consciente. Esta expansión constante es su victoria cotidiana, su épica silenciosa. Así, Géminis nacido en la noche continúa su viaje como un navegante mental entre corrientes invisibles. No necesita faros externos permanentes porque ha aprendido a orientarse por estrellas móviles. Su camino no es recto, pero es lúcido. No es ruidoso, pero es profundo. En cada paso, en cada idea afinada, en cada silencio respetado, confirma una verdad esencial, que la inteligencia que se cultiva en la noche,
paciente, adaptable y consciente, es una de las fuerzas más poderosas para transformar la realidad sin imponerse, iluminando desde dentro los senderos que otros aún no saben que pueden recorrer.